Bueno, en esta ocasión vamos a trabajar muestreo. Vamos a ver cómo se puede sacar una muestra aleatoria a partir de un dataset que ya se tiene predeterminado en Python, con el cual se pueden hacer ejercicios educativos. Entonces vamos a comenzar cargando este dataset from server import loa-dataset. Vamos a meterlo a una variable que vamos a llamar df. Pues importamos los registros de tips. Si queremos ver lo que hay en estos registros, pues simplemente imprimimos. Y aquí podemos ver los registros. Bueno, aquí nos presenta la cabeza de los registros que se tienen en el data frame df y los registros finales. Si pedimos la dimensión de nuestro data frame, pues sería de 244 renglones por 7 columnas. Y dimensión del data frame es igual a df punto height. Imprimimos la dimensión del data frame. Aquí es shape va sin paréntesis. Ok, entonces aquí podemos ver cómo la dimensión de nuestro data frame son 244 filas y 7 columnas. Vemos que tenemos columnas numéricas, como en el caso de size, columnas de texto, como son time, day, smoker, entonces sex, tip, total, también son columnas numéricas. Entonces podemos trabajarlas como tal, dependiendo de las operaciones que queramos hacer. Por ejemplo, si hablamos de una operación de media, pues a lo mejor una operación de media se le puede sacar a esta, a total bin, a tip o a size. Pero a estas columnas no. A lo mejor a estas se les puede sacar otra operación, como puede ser a lo mejor la moda, que se define como el objeto que más se repite en ellos. No lo sé, o sea, otro tipo de... La media no se podría hacer aquí en estas columnas. Si queremos
seleccionar una muestra aleatoria de un elemento, entonces haríamos lo siguiente. Ponemos muestra igual a el data frame df y la palabra sample. Con esto estaremos obteniendo un elemento de los 244 que tiene nuestro data frame de forma aleatoria. Si quiero ver cuál es ese elemento, pues imprimo y aquí está. En este caso nos extrajo el elemento 242, pero si lo vuelvo a ejecutar, pues vemos como ahora me extrajo el 70. Si lo vuelvo a ejecutar, pues me extrae el 61. Entonces, cada que ejecutamos nosotros el sample en nuestro data frame, sin especificar el número de elementos que queremos extraer, nos extrae un elemento de forma aleatoria. Aquí, si yo quisiera extraer más de un elemento, pues puedo especificar aquí en esta parte de los paréntesis. Entonces puedo extraer una muestra de 25 elementos. Bueno, vamos a poner menos para verlos. 5. Imprimimos la muestra. Y aquí vemos cómo ahora nos extrae 5 elementos de forma aleatoria de nuestro data frame. Podemos extraer más, por ejemplo 25. Y aquí está. Tenemos una lista de los 25 elementos que nos extrae la operación sample está de forma aleatoria. Aquí, bueno, cabe mencionar que los elementos que se extraen son sin reemplazo. O sea que una vez que obtuve un elemento, en la siguiente iteración o en la siguiente extracción que se hace, ese elemento ya no está en el data frame. Y cada vez que extraiga yo un elemento, entonces ese elemento ya no lo toma en cuenta en la siguiente extracción. Entonces esa actividad se le llama sin reemplazo. Por lo tanto, la mayor muestra que puedo extraer con esto es una muestra del total de elementos que tiene el data frame. Por ejemplo, puedo hacer encontrar una muestra de 244 elementos. Y me lo hace. Entonces, pero si quiero extraer 245, hacer una muestra de 245 elementos, entonces ya me marca error. Me dice que no se puede obtener esa muestra porque está sin reemplazo. Si quisiera yo extraer una muestra más grande que el total de elementos
que tengo en el data frame tendría que ser con reemplazo. Entonces vamos a ver cuál es la diferencia de esto. Vamos a tener esto, seleccionar una muestra aleatoria de elemento. En este caso sería sin reemplazo. Y vamos a trabajar con reemplazo. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Bueno, la diferencia básicamente es que en cada extracción, si le pongo yo con reemplazo, entonces en cada extracción vuelvo a meter el elemento al data frame y en la siguiente extracción ese elemento es posible que salga nuevamente. Entonces, cuando yo hago una extracción de una muestra con reemplazo, entonces es posible que algunos elementos salgan repetidos dentro de esa muestra. Vamos a ver esto. Vamos a extraer un total de 25 elementos, pero en este caso vamos a indicar que reemplazo es igual a true, o sea que no lo haga con reemplazo, eso lo estoy indicando aquí en esta parte. Reemplazo igual a true es que me lo haga con reemplazo. Entonces estoy pidiendo 25 elementos. Vamos a ver si se puede apreciar que algunos se repiten. Ajá, ok, es que este error me lo marca de acá de arriba. Entonces llega aquí y es que no le deshice esta parte. Entonces, hasta ahí está 244 para evitar el error. Y ahora sí nos mostrará la muestra. Vamos a imprimirlo. Y aquí está. Estos son los 25 elementos que pedí con reemplazo. Entonces vamos a ver si aparecen repetidos algunos con este número. Entre menos elementos tenga la muestra, pues es menos probable que se repitan. Entre más grande la muestra, es más probable que los elementos se repitan. Pero es más difícil mostrarlo en la pantalla cuando son muchos elementos. Entonces vamos a ver si, bueno, aquí está, mire, de hecho, este 220 aquí ya aparece repetido. Y ahí podemos ver cómo efectivamente ya aparecen repetidos con reemplazo. Y de esta forma, como yo extraigo elementos del total de elementos que tiene en el data frame en cada vez que extraigo, entonces puedo pedir yo un tamaño de muestra incluso mayor al número de elementos que tiene el data frame. Por ejemplo, aquí si lo hago y pido 255 con reemplazo, entonces esto sí me lo hace. Aquí está, tengo la muestra 255 y el data frame tiene 244 elementos. Entonces, ¿de qué depende hacer un reemplazo o no hacer un reemplazo? Pues ya depende de lo que estén trabajando ustedes y de cuál sea el problema que quieran resolver.
En algunas ocasiones les convendrá hacer una muestra con reemplazo. En otras ocasiones convendrá hacerlo sin reemplazo. ¿Qué otras formas de extracción de muestra tenemos en Python? Seleccionar una muestra aleatoria por porcentajes. En este caso, puedo yo, del total de elementos, puedo decir, extrae únicamente el 10% de ellos, extrae el 20%. En el entrenamiento, ya cuando se manejan los datos en el Machine Learning, es muy común a lo mejor utilizar el 80% para entrenamiento y dejar un 20% para probar. O algunas otras fracciones de elementos que se manejan de acuerdo al problema o a la red que ustedes estén trabajando. Aquí simplemente les estoy diciendo cómo agarrar una proporción de esos datos que ustedes tienen de forma aleatoria. ¿Sí? Aquí es de forma aleatoria. Si ustedes quieren agarrar bloques, pues ahí la selección a lo mejor no sería tan aleatoria, sino simplemente agarrar el primer 20% de los datos y luego agarrar el 80%. No lo sé, ya depende de lo que quieran ustedes hacer. En este caso se hace la selección aleatoria completamente. Y también cabe mencionar que pues esta selección no es reproducible. Es decir, si ustedes ejecutan una vez, obtienen un porcentaje de elementos, pero si vuelven a ejecutar, obtienen ese mismo porcentaje, pero con diferentes elementos. Entonces vamos a ver, si quiero pedir el 10% de los datos de forma aleatoria de mi data frame, pues hago lo siguiente. Muestra es igual a data frame sample, pero aquí vamos a indicar fracción igual a 0.1 y imprimimos. Son 244 elementos. Si sacamos el 10%, pues serían 24 o 25 elementos, dependiendo de cómo aplique el redondeo el Python. Vamos a ver cómo lo hace. Vamos a pedir la dimensión. Y podemos ver que sí, efectivamente aplica redondeo. Si dividimos los 244 entre 10, serían 24.4, redondeando sería 24, entonces extrae 24 elementos. Y ahí está. Si podemos ver aquí al inicio que uno es 123, el siguiente es 137. Si ejecuto nuevamente, entonces el primero ya no es 123 ni 187. Entonces aquí
Es lo que les comento, cada que se ejecuta, extrae el 10% de datos, pero no los mismos. Entonces hay que tener cuidado en eso. La selección es aleatoria completamente cada que se ejecuta. Si quiero extraer la mitad, pues simplemente colocamos el 0.5, que nos representaría la mitad de los datos, que en este caso sería la mitad. 244 entre 2 son 122. Entonces aquí estas son 122. Y aquí, bueno, ya no nos los muestra a todos. Nos muestra los de la cabeza y nos muestra los últimos. Pero aquí estoy pidiendo la dimensión. Con la dimensión, pues sería de 122 por 7. Son 122 los elementos que extrajo del DataFrame original. Igual, esto es lo mismo. Aquí estamos trabajando sin reemplazo. Mientras yo no lo especifique, lo trabaja sin reemplazo. Entonces, si pido una fracción que nos represente más del 100%, por ejemplo, si pido una muestra con 1.1%, o sea, sería el 100% más el 10%. Aquí me dice que no, o sea, que no se puede hacer. ¿Por qué? Porque en este caso, lo más que puedo pedir sin reemplazo es el 100% de los datos, que sería aquí Frank igual a 1. Aquí está con Frank igual a 1, pues me imprime el total. Bueno, esta dimensión es de la muestra acá, de la muestra esta anterior, que son la mitad de los elementos. Pero aquí esta correspondería a la dimensión de la muestra, tomando el 100% de los elementos. Si quiero pedir una fracción más amplia, pues tendría que hacerlo con reemplazo. Vamos a hacerlo. Poner esto, pero con un reemplazo. Enseguida de esto le ponemos reemplazo igual a true para que lo haga con reemplazo. Y de esa forma podemos pedir más del 100% de elementos. Aquí bueno, vamos a pedir la dimensión también. Y ahí está. Son 268. Y vemos cómo, pues en este caso ya hay elementos repetidos. Por eso es posible pedir un número más grande que los datos que tiene el data frame, que los elementos que tiene el data frame. Otra forma de sacar muestras aleatorias, pero que sean reproducibles, es de la siguiente manera. En ocasiones
pues si es necesario, aquí vamos a, también puede ser con reemplazo o sin reemplazo, pero vamos a poner el reproducible. Reproducibles. ¿A qué se refiere esto? Bueno, se refiere a que cada que ejecute yo esto, me va a seleccionar los mismos elementos. La primera vez es de forma aleatoria completamente, pero a la siguiente vez, cuando yo ejecute esa instrucción, me generará los mismos elementos que se generaron en la primera vez que se hizo la selección. Por ejemplo, si yo hago lo siguiente, muestra igual a n igual a 3 y pongo random state igual a 0 e imprimo la muestra. Bueno, aquí me faltó poner el data frame y si hago esto, entonces lo que estoy haciendo es extraer 3 elementos del data frame, pero estoy diciendo que me lo guarde esto con un estado 0. O sea, este estado es una forma de llamar a la secuencia de números aleatorios que estoy generando para poder reproducirlos nuevamente. Entonces, si yo imprimo esto, me salen 3 elementos de forma aleatoria, que son estos. Pero si yo ejecuto nuevamente esto, vemos cómo me salen los mismos elementos. 64, 63, 55. Y cada vez que ejecute yo, me va a salir la misma secuencia. Entonces, de esta forma, puedo yo generar secuencias de números aleatorios reproducibles. Si quiero generar una secuencia diferente a esta, pues entonces pongo el estado en otro número. Por ejemplo, bueno, aquí lo voy a imprimir y acá voy a pedir con un random state igual a 1. También voy a pedir 3 elementos. Pero al cambiar aquí el random state a 1, aquí estoy pidiendo una secuencia nueva de números aleatorios que se reproducirá cada que ejecute random state igual a 1. Entonces voy a imprimir esto. Y aquí está. Vemos cómo el estado 0 me sigue generando la misma secuencia que tenía anteriormente, pero al pedir una nueva, al cambiar el random state, pido una nueva secuencia también de 3 números tomada aleatoriamente del data frame. Y aquí está. Esos son los 3 que me arroja aquí. Entonces ahora cada que ejecute estas dos, pues se me generarán esta misma secuencia de elementos que se tomaron de forma aleatoria. Aquí está. A un estado yo le puedo agregar elementos.
Por ejemplo, si a esto quisiera agregarle otros 7 elementos y que fueran 10, pues simplemente cambio el n, lo pongo en 10 y se me generan los mismos 3 primeros elementos y se le agregan los otros 7 elementos, y de esta manera podemos tener nosotros secuencia de elementos tomados de forma aleatoria, pero reproducible. Secuencias que puedo yo reproducir en el momento que lo necesite. Por último, vamos a trabajar selecciones aleatorias, pero donde a mí me interesa que salgan más ciertos elementos. O sea, son selecciones en las cuales ciertos elementos tienen mayor importancia y yo quisiera que esos elementos aparecieran más en la muestra que a mí me interesa extraer del data frame. Entonces, para hacer eso, hacemos lo siguiente. Seleccionar una muestra aleatoria. En este caso sería por peso o por weight. Entonces, si vemos acá, tenemos una columna que es size, donde size tiene números 1, 2, 3, 4. Entonces, esta la podemos usar como una columna para establecer los pesos con la probabilidad, como la probabilidad de que se elijan del data frame. Si lo establezco de esta forma, entonces este elemento que tiene peso 4 tendría más posibilidad de extracción que este que tiene un size 1. Entonces aquí en la muestra que yo extraiga, los elementos que tengan un peso mayor, como en este caso este 63, tendrán más probabilidad de salir, o este de 180. Por lo tanto, en la muestra estarán los elementos que tengan los valores 3 y 4 con mayor presencia en ella. Vamos a verlo. Para hacer esto, entonces, hago lo siguiente. Muestra es igual a df.sample. Vamos a pedir 10 elementos, pero vamos a indicar los pesos asignados según la columna size. Es esta de aquí. Esta de aquí. Entonces, imprimimos la muestra. Bueno, aquí aparece size. Había elementos que tenían también números mayores a 4. Aquí podemos ver número 6. Tal vez haya también por ahí número 5. Entonces, los números 6, 5, 4 y 3 van a tener mayor
probabilidad de salir en esta muestra que los números como el 1, el 2 o el 3. Entonces, por eso nos aparecen aquí números grandes. Otra forma de trabajar esto es por filtro, es decir, podemos hacer lo siguiente. Seleccionar una muestra aleatoria por filtro. Muestra sample. Pero antes de hacer el sample, podemos indicar en el data frame que nos seleccione de la columna size aquellos elementos que son mayores que 3. Y que nos genere 10 elementos aleatorios de ese filtro que se está trabajando. Entonces aquí lo que estoy haciendo es indicar que de todos los registros donde size es mayor que 3, me extraiga 10 elementos. Por lo tanto, no debe de haber registros que tengan 3, 2 o 1. Únicamente debe haber registros que tengan 4, 5 o 6. En la columna size, claro. Vamos a ver si efectivamente lo hace. Aquí me marco un error. Dice que sintaxis no válida. Ok, aquí este no se debe cerrar. Oh, sí, me sobraba esa parte. Así, ajá. Entonces aquí está de los registros que tienen size mayor que 3, son del 4 hacia arriba, obtienen 10 elementos y aquí está. Todos tienen un size arriba de 3 y únicamente extrae 10 elementos. Entonces, esta sería la selección de una muestra aleatoria por filtro. Bueno, eso es todo. Gracias por ver el video hasta aquí. Espero les sirva y nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto.